Buenos días, hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes, qué gusto poder compartir este devocional, qué preciosa responsabilidad que tenemos, lo que cada día tenemos que compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo disfruto cada devocional, cada mañana, y espero con expectativa ese tiempo de edificación, independientemente de mis tiempos con Dios. Pero bueno, antes de ir a la palabra, vamos a orar a Dios. Señor, estamos en tu presencia y sabemos que el poder estar en tu presencia es un milagro y queremos agradecerte este milagro que has hecho en nuestras vidas cuando nos has revelado a Cristo y nosotros hemos entregado nuestro corazón a Él. Gracias, Señor, porque este es un milagro maravilloso. Y ahora vamos a considerar tu palabra y este es otro milagro maravilloso, poder acceder a tu conocimiento, a tu pensamiento. Y es un milagro, Señor, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, que el Espíritu Santo nos recordaría lo que Cristo ha dicho. Y esto es una acción milagrosa en nuestras vidas para que te podamos conocer. Pedimos, Señor, por tu pueblo en este lugar, tu mano de gracia, de protección sobre cada hermano, sobre nuestra comunidad. Y también, Señor, pedimos que tú manifiestes tu gracia, tu misericordia sobre este tiempo tan difícil para nuestro mundo, con gente tan afectada, Señor, algunos conocidos nuestros que han sido afectados últimamente por el coronavirus. Te pedimos, Señor, que esto pueda terminar, si esta es tu voluntad, tú manifiestes tu gracia de una manera milagrosa, nosotros siempre sujetos a ti. Tú eres Señor y nosotros tus siervos por amor a ti. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 y vamos a leer el pasaje a partir del versículo 25 si usted me acompaña. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ella? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Paso al versículo 31, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quisiera compartir, partiendo de este pasaje y de otros pasajes de la Biblia, la mirada de Dios sobre el ser humano, ¿sí? Dios mira al hombre como una totalidad, ¿sí? Como un ser espiritual, biológico, psicológico y sociológico. Ya le voy a explicar enseguida esto. Y es muy importante que si Dios nos ve así, nosotros también tengamos esta mirada, ¿sí? No solo en este pasaje vamos a ver esto, sino que cuando uno va al Antiguo Testamento también ve que Dios nos mira como una totalidad. A veces nosotros cometemos el error. Los cristianos creemos que solo la espiritualidad es lo más importante. Y muchas veces hemos visto, quizás no tanto en esta época, como personas en su buena intención, ¿no es cierto?, en su buen afán, en su buena preocupación, han pensado que la espiritualidad era lo más importante y quizás no dejaban a sus hijos estudiar o no dejaban hacer a sus hijos deporte porque creían que lo más importante era lo espiritual, ¿sí? Y después está la otra mirada, la mirada de la persona sin Dios, que piensa que lo físico es lo más importante, ¿sí? Que lo psicológico o las emociones son importantes y que también lo sociológico, la relación con otras personas es lo más importante, y olvidan el aspecto fundamental de la vida espiritual.
Pero quiero decirles y quiero mostrarles con las Escrituras que Dios nos ve como una totalidad, ¿sí? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, como decía hace unos momentos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, allí vemos, ¿sí?, cuando Dios hace transitar al pueblo de Israel por el desierto, les da el maná, ¿sí?, le da el agua de la roca. Ese sería el aspecto biológico, el aspecto físico, las necesidades físicas que tenemos los seres humanos de comer y beber. Después, cuando el pueblo acampaba, ¿sí?, allí lo hacía acampar por tribus, no sé si usted recuerda, en medio del tabernáculo, y 3 tribus de un lado, 3 tribus del otro, 3 tribus del otro, 3 tribus del otro. Ese sería el aspecto sociológico. Eran una sociedad, eran un pueblo, ¿sí?, y tenían que interactuar para que todo el bien del pueblo estuviera allí presente. Pero también allí Dios le dio fiestas al pueblo de Israel. No sé si usted sabe que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas, ¿sí? Quizás algunas las recordamos más firmemente que otras, pero por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, no sé si usted recuerda, ¿no es cierto? La fiesta de la Pascua era otra de las fiestas que tenía el pueblo de Israel. Y eso nos habla del aspecto psicológico, de la alegría, de recrearse, de estar juntos compartiendo un momento de alegría. Pero también allí estaba el tabernáculo. Y cuando el tabernáculo, que era el lugar de la manifestación de Dios, y cuando el tabernáculo se levantaba, una nube de día guiaba al pueblo, el aspecto espiritual, Dios guiando al pueblo, y de noche una llama de fuego. Así que Dios consideraba a su pueblo y miraba a su pueblo como una totalidad. Y esto, cuando nosotros entendemos esto, siempre nos da un sentido de equilibrio. Y aquí en el pasaje que hemos leído del libro de Mateo, también vemos esto, ¿sí? Fíjese, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El afán es el aspecto psicológico, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Bueno, ten un equilibrio en tu vida, no te preocupes, si trabajás, administra bien lo que yo pongo en tus manos, no lo dice en este pasaje, pero lo dice en otros de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no estés preocupado. Ese es el aspecto psicológico, que no haya angustia en nuestra vida. Dios quiere que tengamos un interior armónico, un interior feliz, vamos a decir, una felicidad que trasunte, que mi esposa, yo no esté nervioso, preocupado por estas cosas y sea una persona hosca en mi hogar, una persona agresiva, ¿sí? Entonces aquí Dios está mirando el aspecto psicológico. Dice que no me afane, dice no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, el aspecto biológico, ¿sí? Dios sabe que necesitamos comer y beber, y toda persona que tiene su esposa, sus hijos, y ha pasado en algún momento por un tiempo de privación o tiempo de dificultad económica, ¿sí? Sabe cuánto preocupa al corazón, ¿no es cierto?, si no puede satisfacer estas necesidades básicas de la vida de la persona. En otro pasaje de la Biblia dice Dios teniendo sustento, en el libro de Timoteo, en 1 Timoteo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿sí? Así que Dios se preocupa por el aspecto psicológico, pero también se preocupa por el aspecto biológico y también se preocupa por el aspecto sociológico, ¿sí? Dice allí en el pasaje, en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Este es el aspecto sociológico. Si bien nosotros podríamos decir, bueno, el vestido es una necesidad básica, aquí está presentada como un aspecto sociológico. ¿Por qué? Porque sí, nosotros nos vestimos como una necesidad básica de nuestra vida, pero generalmente nos vestimos para otros, ¿sí? Yo traté de ponerme una camisa aquí para presentarme delante de ustedes, mostrar un buen aspecto a la mirada de ustedes. Y aquí el pasaje dice que Salomón, con toda su gloria, no se viste como los lirios del campo, ¿sí? Salomón se lo veía, cuando se lo veía en su movimiento dentro de la realidad comunitaria de su pueblo, se lo veía como un hombre que se vestía de una manera especial,
espectacular, gloriosa, ¿no es cierto? Igual no igualaba la creación de Dios. Pero hasta ahora hemos visto el aspecto psicológico, el aspecto biológico, el aspecto sociológico, pero está el aspecto espiritual, ¿sí? Dice allí que no nos tenemos que afanar, sino que tenemos que ir a Dios, porque Dios cuida de las aves, Dios cuida de las plantas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pero aquí sí lo que dice, que un poco tiene que ver con el aspecto que hablamos al principio, lo prioritario de lo espiritual, ¿sí? Lo prioritario de lo espiritual. Vuelvo a decir, Dios nos mira como una totalidad, en nuestro aspecto biológico, en nuestro aspecto psicológico, en nuestro aspecto sociológico y en nuestro aspecto espiritual. Pero tiene que haber en nuestras vidas una prioridad en lo espiritual sin perder de vista lo demás. Tiene que haber una prioridad en lo espiritual que permee con sabiduría cómo comemos, ¿sí? Cómo nos vestimos y cómo nos relacionamos con las otras personas. Fíjese, ya estoy terminando, dice allí el versículo 33, más buscar primeramente, lo primero que yo tengo que buscar. Yo debo buscar el sustento de mi familia, debo buscar ser una persona equilibrada, amorosa, sabia, debo buscar relacionarme bien con las otras personas. Pero para que esto sea así, lo primero que tengo que buscar es el reino de Dios. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Primero Dios, y Dios debe permear todos estos otros aspectos de nuestra vida, el biológico, el psicológico, el sociológico. Y termino con esto, ¿sí? Que quizás no es también muy acorde a todo lo que hemos venido diciendo, pero me parece que es importante pensarlo, ¿sí? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo pongo primero a Dios, pongo primero también su justicia, la obediencia. ¿Qué es la justicia? La honra de Dios, la obediencia a Dios, el hacer las cosas como Dios aprueba. Si usted no pone primero a Dios, va a quitar también su justicia de su vida. Hay veces que la gente quiere ganar algo más de dinero y entonces, aún siendo cristiano, ¿sí? Dice, no, yo tengo que tener cierta viveza para hacer esto, y está quitando primero a Dios de este aspecto de su vida y por lo tanto empieza a pecar y las cosas no van a salir como esperaba. Dios le bendiga, y pueda usted cuidar todos los aspectos de su vida poniendo en primer lugar la acción de Dios.